Bueno, bienvenidos una vez más a Camino a la Maternidad. Hoy queremos hacer un programa un poco distinto a lo que solemos hacer del acompañamiento al duelo, pero desde otro lado. Hoy lo que queremos hacer es un acompañamiento entre familias. Hoy, como ven, la tengo a Zoe ya aquí acompañando para hablar de lo que son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué hablar de esto? Porque muchas veces da mucho consuelo a las familias que han perdido un ser querido. Ya no hablamos solamente de los bebés, sino las personas que tienen una persona cerca que está pasando por un duelo o que está viviendo ellos mismos un duelo de esa pérdida familiar o de un amigo. Y creemos que hablar de la experiencia cercana a la muerte puede ayudar a acompañar y entender un poco, ¿no? Porque esto no tiene claro nadie de dónde van estas almas. Y para eso hoy les traigo a alguien que ya conocemos y que hemos hablado en el canal, que es Cristian Camin, Hola, para hablar un poco de lo que es la experiencia cercana a la muerte. Y entonces te invito a que te presentes y digas por qué sos vos hoy el invitado a hablar de esta experiencia. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero nada, encantado de poder hacer esta entrevista y bueno, Hoy, en Camino a la Maternidad, hablaremos de la experiencia cercana a la muerte. Para ello, cuenta su propia experiencia Cristian Camin Fontenla. Suscríbete y seguinos. eh, tuve un accidente en el 2005 en el cual estuve una semana en coma, casi una semana, 6 días, y bueno, y lo que sentí fue algo maravilloso, la verdad. Este, y bueno, quiero compartirlo para poder dar consuelo a la gente que, bueno, que esté pasando por un momento por ahí la pérdida de algún ser querido o alguna situación al respecto. Y bueno, Bueno, entonces vamos a contar un poco. Una experiencia cercana a la muerte serían personas que han pasado por una experiencia, como está contando caso de Cristian, de haber estado en un coma o de haber estado muerto durante algunos minutos y que hayan vuelto a la vida. Sí, por eso se cercana a la muerte, porque realmente si estuvieron muertos por unos minutos o lo que sea, estuvieron temporalmente y han vuelto a estar con nosotros. ¿Quieres contarnos más o menos qué es lo que sentiste, qué es lo que viviste, cómo es que experimentas esta experiencia? sí, bueno, yo venía en el coche con mi pareja anterior eh, y venía rápido y en una curva, bueno, perdí el control del coche. Tenía 28 años en ese entonces. Y bueno, salí volando y me estampé contra un árbol. El coche dio la vuelta en el aire, chocó de atrás, me produjo triple fractura de cadera, pero bueno, yo ni me enteré. O sea, la verdad que no. Cuando me desperté ya estaba en el hospital. Y bueno, fue el despertar y un poco el aterrizaje a este mundo de nuevo, a este plano en el cuerpo, que me sentía incómodo, muy dolorido, como que no estaba cómodo con la situación. Y acababa de pasar, de sentir, es como que mi alma transmitió algo, bueno, lo que sentí, que fue algo hermoso. Bueno, para ir contando un poco, poco a poco lo que es la experiencia cercana a la muerte, me gustaría que empieces contándonos cómo fue ese momento. ¿Tú te acuerdas de lo que fue estar en coma? Digo, muchas veces se habla de que hay que hablar a las personas cuando están en coma, que es mejor hacer un acompañamiento. Hay gente que le lee el diario, hay gente que simplemente está. La persona que está en coma, ¿sabe quiénes están ahí, quiénes los acompañan? ¿Se enteran de este momento? Sí, sí, yo sentía exactamente quiénes estaban conmigo, quiénes venían a verme, eh, cuando entraban los enfermeros, cuando me afeitaban. Por ejemplo, vino mi tío a verme y me acuerdo que se le cayó, se emocionó y una lágrima me cayó en la frente. Vino una compañera de trabajo en aquel entonces que también me acuerdo las cosas que hacía y todo, o sea, como que estaba sentía lo que hacían con mi cuerpo, digamos. ¿Pero era como que lo veías desde afuera o Sí, cómo como lo si sentías? estuvieras en otro plano, lo veía como si fuera
es difícil de explicar porque no es la vista como la tenemos hoy en día nosotros en este plano, sino es algo más todavía, más, lo ves de otra manera, digamos, ¿no? Pero para aquellas personas que están experimentando el acompañamiento a una persona que está en coma o que se acaba de ir su ser querido y se sienten como que, bueno, estuvieron, pero la otra persona no se enteró. Tú dices que sí se enteran, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Que uno puede sentir quiénes están ahí Sí, presentes. sentís quiénes están, sentís qué es lo que sienten, incluso si sienten tristeza, lástima, alegría, ¿no? Sentís todo y sí, por eso muchas veces le digo cuando voy al hospital a las enfermeras y tal, si van a la UCI y tienen unos casos parecidos, de que que no estén tristes, que le abren a los pacientes, que bueno, que escuchás, vos estás ahí, pero escuchás, aunque no parezca, aunque estés intubado con respiración asistida y todo, estás escuchando y estás sabiendo lo que pasa a tu alrededor de tu cuerpo, ¿no? En este caso. Y cuando hablamos de una experiencia cercana a la muerte, siempre hablamos de una sensación muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, vos encontraste una manera propia de explicar esto a través de una metáfora. ¿Nos la querés contar un poquito? Sí, como, bueno, siempre me preguntaban qué era lo que sentí, cómo podía explicar eso, esa sensación. Entonces se me ocurrió la idea de la metáfora de la caja, ¿no? Y bueno, imaginaros que tenemos una caja, esa caja sería nuestro cuerpo, nosotros le hacemos un agujero a cada lado y agarramos una lámpara que resplandece luz hacia toda dirección. Esa lámpara, esa luz sería nuestra alma, nuestro ser. Abrimos la caja, metemos la luz y va a salir luz por cada haz de cada lado, va a salir luz por cada agujero, perdón, un haz de luz por cada agujero que hicimos en la caja. Bueno, esos agujeros serían los sentidos del cuerpo y en el momento de la trascendencia, en el momento de morir, porque no me gusta decir morir, pero bueno, la trascendencia es como si la caja se abriera y esa luz volviera a salir, entonces vuelve a resplandecer hacia toda dirección, o sea, vuelve a estar libre, ¿no? No limitada, como estamos limitados nosotros con el cuerpo, ¿no? Muy bien. Y entonces, esta alma, tú sientes que se libera cuando está muerta, que esto no lo vamos a saber nadie, salvo las personas que están muertas realmente, pero tú sientes que te fuiste como más liberado cuando estuviste ahí. Y un momento después de volver del coma, ¿no? ¿Qué pasó cuando volviste de este coma? Digo, para las personas que tienen familiares que estuvieron en coma y que vuelven y que uno se queda como con esa sensación de está tan raro, dice cosas raras, está un poco loco. ¿Qué es lo que experimentaste vos? Sí, bueno, antes que nada, bueno, la sensación de paz y de amor que tenemos en el otro plano, en la otra dimensión, es espectacular y difícil de explicar con palabras, porque como siempre digo, las palabras son del cerebro, entonces el cerebro es del cuerpo y como estamos limitados, como decíamos antes, es muy difícil de explicar, pero una sensación de amor y de paz que es inexplicable. Y cuando volví, era como sentir como una incomodidad, como que estaba incómodo, como sentía dolor en el cuerpo. De hecho, le pedí a las enfermeras que me podían dar algún calmante o algo. Y a la vez, claro, me preguntaba qué estaba haciendo de nuevo acá porque era tan hermoso y grandioso lo que había sentido que dio otra vez acá en este estado y bueno, y a trabajar, a pagar impuestos, a volver a la rutina y nada. Eh, veía todo como nuevo además, era todo como nuevo, veía todo nuevo. En ese momento pensé otra vez, digo, estoy acá de nuevo y ¿por qué no me quedé del otro lado que era tan magnífico? Pero bueno, me acordé de dos personas que fueron mi madre y mi pareja anterior y entonces dije, uy, bueno, menos mal que estoy acá porque sé que de otra manera hubiesen sufrido mucho, ¿no? Si me quedaba del otro lado. Tu pareja en ese momento y tu madre fueron personas que te ayudaron a volver. De alguna manera es como que hay una elección de uno, ¿no? En ese momento de decir, bueno, vuelvo, me voy. Eh, Puede ser, sí. y es entender a las personas que por ahí pierden un ser querido y se siente como me dejaste, o es entender que esa sensación en ese otro plano es demasiado bonita, demasiado fuerte y difícil de explicar. En todos estos años que han pasado desde que tuviste tu accidente, que pasaron como 21 años, eh, ¿tú crees que
¿hay alguna situación o experiencia que se acercara un poco a lo que viviste en ese momento? Sí, lo que más se acerca, sin lugar a dudas, es la meditación. O sea, a partir de lo que sentí cuando tuve el accidente, la experiencia cercana a la muerte, buscaba por todos lados, digo, ¿cómo puede ser antes que nada, que nadie diga nada de todo esto que es tan magnífico, tan grandioso y que todos sigamos en la rutina de este mundo, de este plano y hay algo tan extraordinario, ¿no? Y, y bueno, empecé a leer muchos libros y tal de distintos autores, pero la meditación fue lo que más me llevó, o sea, al estado de meditativo de la mente en silencio y conectar con el universo fue lo que más se aproxima a la sensación, a lo que sentí estando con la experiencia cercana a la muerte. Y en esta búsqueda de buscar personas que hayan pasado por lo mismo, que hayan encontrado eh, una visión parecida a lo que vos pasaste, o una experiencia parecida a la que tú pasaste, eh, me imagino que investigaste, que decías recién buscaste libros y demás. ¿Hubo alguna teoría, algún libro, algo que se haya acercado mucho a lo que tú vivenciaste o muchos pasaron por lo mismo? Y yo lo que más encontré a ver, libros, hay un montón, ¿no? Pero por ahí recomendaría el de John Selby, Siete Maestros, un Camino, que son justamente los maestros espirituales, está Buda, Jesús, bueno, y un montón más. Y, pero bueno, la base es la misma, ¿no? Del amor y él te explica cómo es distintos pasos de meditación. Entonces, a través de la meditación fue con lo que más sentí. Luego, para responder preguntas, quizás el de Alan Kardec, el libro de los espíritus, también lo recomendaría mucho porque te explica un poco qué es a lo que venimos, cómo es un poco el otro estado. Bueno, después está Krishnamurti, hay un montón, ¿no? También más, pero quizás estos dos son los que más se aproximen a lo que me estás preguntando. Bueno, ¿quieres dejar algún mensaje final? Sabemos que para hablar de esto hay horas que se podrían hablar, ¿no? De lo que fue la vuelta a la realidad, de lo que fue la experiencia en sí. Fue una experiencia que viviste hace 21 años y aún recordás con mucho detalle todo lo que pasaste. Entonces, ¿te gustaría dejar algún mensaje a aquellas personas que hoy han perdido a un bebé o que han perdido un ser querido? Eh, ¿Quieres contar algo de tu experiencia personal para acompañarlos? ¿Algo que te parezca que es importante dejarles? Sí, bueno, a mí después de esto fue cuando tenía yo 28 años y después a los 35 años enviudé y claro, de no haber vivido esta experiencia hubiese tomado todo de otra manera, ¿no? De hecho, lo hablábamos mucho con mi pareja anterior y bueno, cuando estaba ella mal en el hospital pensaba, uy, qué bueno, voy a poder hablar con alguien de tú a tú y me va a entender lo que sentimos, ¿no? Pero bueno, al final se ve que fue algo que lo sintió y se fue al final. Eh, en ese momento intenté estar lo mejor posible y bueno, porque sabía más que nada que en realidad la muerte no existe, que es una palabra, pero que no tiene nada que ver a lo que nos imaginamos nosotros, ¿no? Entonces, no sé, el día de mañana, por ejemplo, si Nayara o Zoe, yo me voy, no me gustaría que estuviesen mal, que es algo inevitable porque somos humanos, pero me gustaría que festejaran, que estuviesen bien y que sepan que voy a estar en un lugar mejor, ¿no? Por hablar de mis hijas. Y bueno, de no haber pasado por todo esto y esta experiencia cercana a la muerte que he tenido, no lo hubiese vivido de otra manera, ¿no? Después tuvimos dos abortos, perdimos dos bebés y todo esto me lleva a poder afrontar todo eso de otra manera y saber que están mejor que nosotros, porque realmente están todas las personas que se adelantan en el camino como las que están mejor que nosotros. Entonces eso da mucho consuelo y mucha satisfacción el saber de que están mejor que nosotros y que de no haber vivido esta experiencia no lo vería así, ¿no? Lo vería completamente distinto. De hecho, si alguien antes me venía a hablar del tema, hubiese pensado que estaba loco o algo y ahora sé que no, ¿no? Que es así, que es la verdad. ¿Hubo alguna situación puntual que recuerdes o te acuerdas cómo viviste el volver del coma? Sí, bueno, me quedó grabado mucho
al margen de lo que contaba antes, de lo que sentía cuando estaba en coma, cuando regresé también sentía a los que venían a verme cuál era el sentimiento que tenían, ¿no? Si venían por realmente interés, si venían, eh, por ejemplo, hubo una ex compañera de trabajo que estaba embarazada y cuando vino le dije, estás embarazada y se sorprendió y no, 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 me dice, pues claro, me enteré que había dicho cómo fue que le dijo a otra persona, ¿cómo le contaste a Cristian que estaba embarazada? Le digo, no, yo no le conté nada. Después vino otro chico que lo entrenaba en el gimnasio en ese entonces y que le digo felicidades porque se viene el segundo y me dice, pero ¿cómo lo sabes si no se lo he dicho a nadie? Y era esa, que luego lo perdí, ¿no? Eso cuando una vez entré con la rutina, la sociedad y los trajines de este estado y perdí esa capacidad, pero sí sentía un poco todo lo que sentían. También necesitaba muchas veces silencio. Cuando venía mucha gente a visitarme, necesitaba quedarme en silencio, no estar con tanto ruido, porque el silencio es también no me ayudaba, ¿no? En esa situación. Bueno, muchas gracias por ser parte de Camino a la Maternidad. Espero que todas las familias que estén en sus casas, estas palabras y este ratito compartido les haya servido de consuelo y les acompañe. Sabemos que hay muchísimo más que hablar de esto. Si les interesa comentar en el video preguntas, les iremos respondiendo. Y si vemos que hay muchas preguntas o cosas por responder, haremos más adelante alguna otra entrevista para seguir respondiendo preguntas al respecto. Sí creemos bueno, hablo por mí, sí creo que esta información siempre puede ayudar a acompañar a estas personas que están viviendo un duelo o que tienen a un familiar que está en coma y que no saben cómo afrontar esta situación. A veces entender que se fueron a un estado mejor nos ayuda a entender que bueno, el dolor de haberlos perdido, de no tenerlos en el cotidiano siempre va a estar, pero que están en un estado mejor y nos acompañan desde ese otro plano, desde esa otra forma de vida, o por lo menos así lo creemos nosotros. Gracias, Muchas gracias por gracias a haber vos. venido al canal y ser parte, como siempre, de Camino a la Maternidad. Gracias. Gracias. Si te interesó el video y querés ser parte de Camino a la Maternidad, no dejes de suscribirte, darle me gusta y compartir a todas las personas que creas que este mensaje le puede servir.